Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este episodio de CS50. Es el videopodcast del Departamento de Sociología de la UAM Iztapalapa y es un espacio que conmemora los 50 años de fundación de nuestra universidad. Este episodio especial se titula Metodologías para el análisis de fenómenos mediados por tecnología, perspectivas y ética en la investigación social. Mi nombre es Diana Sánchez y seré su anfitriona el día de hoy. Me acompaña un profesor de UAM Iztapalapa, de Sociología también. Él es orgulloso egresado de la misma licenciatura y del posgrado en Estudios Laborales, el doctor José Cerón, quien actualmente desarrolla un proyecto de investigación postdoctoral en el Colegio de México. Bienvenido, José. Hola, Diana, ¿qué tal? José ha desarrollado investigaciones sobre el llamado trabajo no clásico. Para los que no estén familiarizados, este tipo de trabajo escapa a la definición de trabajo tradicional, de las lógicas de producción, de las lógicas de manufactura que usualmente asociamos, por ejemplo, a un trabajo en una fábrica o en una estructura jerárquica muy definida en un espacio. Él específicamente ha realizado trabajo de campo con streamers de videojuegos, gente que juega en línea y lo transmite en línea también, con creadores de contenido de TikTok y otras plataformas, también con trabajadores de una multinacional de comercio electrónico, que no nombraremos, entre otros. Ok, en este podcast, los estudiantes, nuestro objetivo es que obtengan a través de la discusión de temas actuales, temas y plataformas que utilizan cotidianamente, herramientas para comprender esta relación entre tecnología, cómo se estudia, los métodos para estudiarla y también distintas consideraciones éticas que debemos tener a la hora de hacer investigación social y sobre todo que tengan ejemplos concretos. Lo que queremos es discutir un trabajo de José, que de hecho acaba de salir, y del cual les vamos a proporcionar también la liga para que lo descarguen en la descarga libre. Entonces, estimado José, si estás de acuerdo, vamos a presentar rápidamente a nuestro público las preguntas guía de esta conversación. Por supuesto. A cada una te pido contestes con solamente un par de palabras, las primeras que crucen tu mente. Ok. Hola. Cuando un tema es muy nuevo o sucede de forma digital, ¿no puede estudiarse? Claro que sí. ¿Cuál es el mejor método para realizar investigación de relaciones sociales en entornos digitales? Innovación crítica. ¿Por qué es importante estudiar las plataformas donde se crean y comparten videos cortos y se comparte contenido en vivo? Futuro cognoscible. ¿Son útiles los protocolos y lineamientos de ética en la investigación en ciencias sociales? Sumamente necesarios. Ok. Usualmente cuando los fenómenos ocurren en el plano digital, por la misma naturaleza novedosa y que también tenemos la necesidad de extraer información mediante distintas tecnologías, mediante distintos programas, los estudiantes y los profesores también, los investigadores, se encuentran con distintas barreras. La primera barrera puede ser que se desconoce el fenómeno o que inclusive se niega que el fenómeno esté ocurriendo o que esté ocurriendo en los términos teóricos que conocemos. Por ejemplo, que te hagan la observación de que el activismo o la participación no ocurren cuando decimos que hay conversaciones al respecto en redes sociales, o que por diferencias teóricas te nieguen que hay relaciones de trabajo en las plataformas de creación de contenido, como TikTok. ¿A qué tipo de barreras o obstáculos te enfrentaste al inicio de tu investigación, José? Bueno, diría aquel meme de muchas cosas. En primer lugar fue la barrera epistemológica sobre cómo se constituye un objeto de investigación formal que reconozcan estas transformaciones en el mundo técnico y que tienen un impacto indudable y sobre todo insoslayable en la cultura y en la vida cotidiana de las personas. Como sociólogo puedo decir que era justamente necesario ver, reconocer el futuro y reconocer que estos cambios estaban sucediendo y que para las ciencias sociales era sumamente pertinente. Sin embargo, con el tiempo al plantearlo, pues era un pequeño jovencillo de estudiante de licenciatura y después de maestría y doctorado que plantea un comité. Cabe destacar que expertos en su tema, pero quizá a lo mejor todavía entrando a conocer estos nuevos
fenómenos, siempre existía esta resistencia a reconocer que esto era trabajo o reconocer que estos fenómenos llegaron para quedarse y que afectaba a miles y no es que a millones de personas. Diría Galileo Galilei, puede haber muchas transformaciones, sin embargo, se mueve, sin embargo, el fenómeno está sucediendo. Entonces, el primer reto que me enfrenté fue la demostración empírica de que este fenómeno estaba impactando a muchas personas. El primer obstáculo formal que encontré fue el reconocimiento o romper la barrera del solipsismo, es decir, este fenómeno que indica que no puedo negar ni afirmar nada que no sea mi experiencia. Y buena parte de los profesores con los que presenté el proyecto pues no conocían o no seguían al Wherever Tomorrow o estos youtubers o tiktokers famosos, pues bueno, pues no era parte de sus consumos culturales, pero sin embargo se movía. Es decir, este reto de plantear los objetos ante un comité, diría Imla Lakatos, ante una ciencia normal, que son nuevos y externos a ellos, encuentran ciertas reticencias y es hasta que logras convencer de que sin embargo se mueve, que puedes plantear estos nuevos objetos. Sí, permítanme hablarles de un trabajo de José, que es el ejemplo del episodio de hoy. El trabajo se titula El show nocturno de Truman, Noctis y trabajo no clásico en lives o transmisiones en vivo de TikTok. En este capítulo lo que hace José es explorar las implicaciones del trabajo que realizan los jóvenes en espacios que uno diría son de ocio o son posteriores a sus labores o a su educación, etc., usualmente por la noche, en donde crean contenidos audiovisuales y lo distribuyen por medio de redes sociales. José parte del hecho de que en estos contenidos que se transmiten en tiempo real existe un componente de regalos o donaciones o retribuciones a su trabajo o a su transmisión en forma de objetos digitales, rosas, sombreros, distinto tipo de calcomanías, ¿no? Y esto es central en el proceso de construcción de la actividad misma para considerarla trabajo, efectivamente, y no solo que pasa mucho tiempo en su celular, ¿no? José, cuéntanos muy brevemente cuál es el argumento que planteas en tu investigación. Bueno, el argumento que sostengo es que se puede hablar desde la economía política de la creación de valor capitalista a partir de la explotación de las emociones, de las necesidades, del reconocimiento del uno sobre el otro. Y la pregunta fue, un momento detonador que a mí me inspiró para investigar este tema, fue una escena en Blade Runner 2047, creo que se llama la película, en la cual el protagonista tenía una cibernovia que se había proyectado en holograma. Era como incluso las emociones, el afecto o el deseo de saberse reconocido o querida o querido puede objetivar en estrategias de generación de valor. Ahora bien, si la pregunta la volteamos al siglo a estos años, es cómo es posible que algunas plataformas que ofrecen cierto tipo de interacción y de consumo pueden también ofrecer aspectos de reconocimiento del otro. Yo le llamo la promesa de proximidad. Al preguntarme qué motiva a una persona al mirar a otra en su transmisión y más interesante aún, ¿qué lo motivaría a dar ese regalito? A invertir para buscar ese saludo, saberse reconocida o reconocido en el otro. Es decir, que incluso lo que trato de demostrar es que el trabajo ha llegado a incorporarse o inmiscuirse en aspectos como las emociones, lo estético, lo cognitivo, lo moral y lo emocional, razón por la cual retomé el enfoque teórico-metodológico del trabajo no clásico. Y es básicamente la demostración de que hasta ahí podemos hablar de generación de capital. Claro, y justo este proceso de trabajo se da entre la interacción del creador de contenido con estos usuarios, o que también les podemos llamar clientes, que les demandan algún saludo en específico o que cambien el tema de la conversación o que incluyan algún producto o información. Y precisamente se da a través de este intercambio de objetos digitales que en la plataforma sí se van a adquirir con dinero real. Y al creador de contenido también le va a reportar ganancias en dinero real, ¿no? ¿Cuál es el valor de esta industria, José? ¿Existe información al respecto? Bueno, objetivamente, como son empresas privadas, difícilmente van a estar declarando sus ganancias netas.
o sea, no existen estadísticas que digan con cierta precisión, a menos que estén en bolsa, cosa que no sucede, declarando sus ganancias. Sin embargo, hay algunos esfuerzos colectivos desde las redes sociodigitales en los cuales, como Social Blade, que tratan de calcular el valor o las ganancias que se tienen por views, pero ahí se encuentra, y es incluso un hallazgo, el no hallazgo de información nos indica que las cifras reales o las cifras exactas también constituye un espacio de opacidad, ¿no? De oscurecimiento de las relaciones laborales y también del volumen de las ganancias. Lo que sí tenemos claro es que, al menos hablando de cifras, en México hay 54 millones de personas usuarias de TikTok y tienen un promedio de uso de 2 horas al día. Imagínense, si se objetiva dentro de la estructura de generación de valor que haya empresas que buscan vender productos y que compran espacios publicitarios a otras empresas, en este caso las redes sociodigitales, podemos hablar de industrias de millones de dólares, miles de millones de dólares, que no me sorprende la razón por la que existen problemas geopolíticos respecto a una plataforma para ver a gatitos bailar, ¿no? Sí, claro. Lo que sabemos es que tienen distintos programas de creadores y aquí nos establecen mínimos de interacciones para que se considere elegible, es decir, para que tú accedas a esa categoría de creador de contenido, digamos, sin paga, al creador de contenido que ya tiene otro estatus, y esto tiene mucho que ver con el número de cuánta gente te ve, cuánta gente te está comentando, cuánta gente te está haciendo estos obsequios o donaciones digitales. ¿Qué otras cosas, para alguien que no conoce este tema pero le interesa acercarse a él o a uno similar, qué otras cosas debes considerar metodológicamente para acercarte al fenómeno? Bueno, metodológicamente fue casi un trabajo de artesanía, ¿no? Lo platicé de mi propia experiencia. Fue cómo captar, al menos desde la sociología del trabajo o en las ciencias sociales, al trabajo vivo o las actividades que suceden dentro de la plataforma. Si uno se busca a través de las reglas o del propio contrato que se llama el programa de Creators Next de TikTok, pero también se puede llamar AdSense para YouTube, y el nombre que le quieran decir según la plataforma sociodigital para creadores de contenido. En todas ellas hay un reconocimiento, o más bien no reconocimiento, de una subordinación laboral, y la metodología fue para reconocer que esto es trabajo, es pensar que hay relaciones de proceso de trabajo. Obviamente no lo vamos a ver como una fábrica que suena la campana a las 7 de la tarde y ya todos salen con su lonchera y todo por el estilo, sino que se establecen ciertas lógicas de producción. La sociología nos ha dado conceptos como control, resistencia, vigilancia, intensificación, que pueden ser investigables, y metodológicamente se presenta otro reto. La pregunta inicial que me hiciste sobre qué retos te encontrabas para, al menos en la ciencia normal, para presentar estos temas, creo que otra pregunta incluso más interesante es, bueno, ya lo aceptaron, ¿cómo lo investigo? ¿No? Pierre Bourdieu nos planteaba 2 caminos. Uno es, puedes hacer innovación o avances en la ciencia desde el objeto nuevo en sí mismo, pensemos en TikTok, o incluso puedes utilizar el mismo objeto, que ya es por muchos años, pero con metodologías nuevas. En este caso suponían las 2 cosas. TikTok, pues como tal, o los youtubers o los streamers, Biners en el tiempo pasado, se suponían como un fenómeno nuevo. Pero ya hablamos ya de más de 10 años o incluso 15 años desde la fundación de YouTube, ¿no? Ya no podemos hablar de eso. Lo que sugiere ahora es la necesidad de plantear metodologías nuevas, ya sea como la geografía experiencial, la observación participante, que ahora sucede en las redes sociodigitales. Si bien una de las rutas era rastrear el dinero, ahora una de las rutas es rastrear el proceso de trabajo. Pero uno se preguntaría, bueno, ¿cómo establezco el análisis del proceso de trabajo de alguien? Si alguien, haciendo spoiler a que las personas que nos miran, Me electrocutaste, Pedrito, que es un trending muy famoso, en los cuales son personas que fingen ser NPCs, o sea que solamente reaccionan a los regalos que reciben. Si yo recibo una rosa, te saludo con un saludo estándar.
hola, pero si me regalas un leoncito que costó más dinero, voy a hacer una animación o una reacción más personalizada. Y si me recibes algo más, con mayor precio, incluso te reconozco a ti frente a la cámara o frente por el estilo, y lo que le llaman me electrocutaste, Pedrito. Las personas que nos miran ahora pueden reconocerlo, o si no, pues métanse a las redes sociodigitales para averiguar ese trend. Al reconocerlo es por qué alguien aceptaría hacer ese performance laboral. Pues bueno, porque hay una relación de control establecido entre el cliente, o sea, el espectador, y la persona trabajadora. De hecho, desde la UAM Iztapalapa ya ha habido avances en ello. El profesor Luis Reigadas ya había planteado la noción del falso don. O sea, no te voy a dar el dinero directamente para que me saludes, sino que voy a comprar un regalito en forma digital, en forma de rosa, para ocultar la relación laboral y de control a través de un donativo. Sin embargo, pues, hay personas que tienen hasta tablas de precios para las interacciones. Por eso, y hay algunas cuestiones que yo llamaría no extremas, sino que no tan comunes, pero que existen, son los influencers del sueño, que son personas que pues tratan de dormir y las personas usuarias tratan de interactuar con ellas, de que de acuerdo a lo que van a donarme es la acción que va a suceder, y el que done más dinero me va a caer una cubetada de agua, ¿no? Y eso tiene implicaciones teóricas, pero creo que la abordaré después. Al final, ¿qué fue lo que determinó el método que aplicaste a tu investigación? Porque cuando ustedes tengan oportunidad de revisar, verán que hubo mucha observación de parte de José, precisamente por la dificultad de acceder a los sujetos o a varios sujetos a la vez, ¿no? Para observarlos. Eso implicaría que los está observando desde el lugar del cliente, ¿no? No los está observando a ellos en su espacio mientras graban, etcétera, sino desde el lugar del cliente. ¿Qué fue lo que determinó esta metodología? Bueno, fueron primero barreras en términos técnicos de, pues, bueno, no voy a pedir a la persona que me mande videos de su proceso de trabajo. Es más, es como cuando falacia metodológica que recomiendo a los estudiantes no hagan, es salir a la calle y preguntar, oye, ¿me puedes dar tu nivel de explotación? ¿No? Con un micrófono en mano y cosas por el estilo, sino más bien es desarrollar ciertos instrumentos que te permitan captar la finura del fenómeno. Una de esas, si bien el primer paso que tomé fue observar, ¿no? Una observación sistemática, ordenada y articulada con mis conceptos ordenadores, que pues obviamente implicó una vasta revisión bibliográfica para poder adentrarme al campo. También fue a través de la propia exploración de la pertinencia del campo, es decir, a veces me surgía una entrevista, a veces me podían invitar a observar directamente a alguien, o incluso retomar diferentes fuentes bibliográficas o fuentes de otros TikTokers que incluso se graban a sí mismos de cómo es mi día normal, el proceso de trabajo, y pues todo diría esponja, anótala todo, ¿no? Haciendo alusión a otro meme. Entonces, fue uno de los caminos, pero otra fue, bueno, ¿y si lo intento yo también? Obviamente, spoiler, con resultados nada favorables, no me fue muy bien, pero traté también de experimentar cómo era. Eso viene también de mi estilo de investigación. Cuando investigué aquella empresa de comercio electrónico que no vamos a mencionar, me metí como trabajador encubierto. Cuando estudié a los streamers de videojuegos, pues también intenté ser streamer de videojuegos. Obviamente no soy buen streamer ni tampoco buen videojugador, pero todos son experimentos o son formas en que como sociólogo me implica hacer una vigilancia epistemológica, ¿no? Para no crear una noción apologética del fenómeno. O sea, reconocer en sentido crítico las cosas buenas, las cosas malas o las cosas en cómo podemos entender en sus múltiples determinaciones el fenómeno, y también pues mostrar una versión que pueda ser entendible e inteligible para todas las personas. Yo creo que es uno de los retos importantes y uno de los caminos que tomé. Básicamente, para decirlo de manera sofisticada, me puse a chambear de lo que investigo y a buscar más información, ¿no? A través de entrevistas y observación. Sí, claro. ¿Tú crees que se hubiera podido analizar desde un enfoque más clásico, como mencionabas al inicio, o eliminando el componente de la interacción digital? Es decir, solamente observando, por ejemplo, el proceso de trabajo. No creo. Yo creo que hay una analogía que hace Theodor Adorno sobre la crítica al positivismo lógico. Dice, bueno, tomas una Petri con un experimento y es como si trataras de observarlo tanto tiempo hasta que este explotara.
¿no? A veces con las herramientas que tienes de interpretación de la realidad quedan desbordadas por el propio fenómeno y entonces a veces hay que adaptarlo. En ese sentido, no vas a adaptar tu campo a tu estrategia metodológica y más bien pues vas a acercarte a buscar la estrategia que consideres más pertinente. Por esa razón, yo creo que para haberlo estudiado, la observación sistematizada me pudo haber conducido por un sitio, ¿no? Que yo creo que para los estudios de la cultura, de la comunicación, está bien. Yo creo que para mis intereses investigativos y el planteamiento del problema que yo había establecido, requería sí o sí entender las múltiples determinaciones, que no se limitaban únicamente con la observación, sino también la interacción con las personas y ver cómo ellos significaban su proceso de trabajo y todo este fenómeno en sí mismo. Claro. Como última pregunta y antes de nuestro cierre, ¿tu investigación se apega o contiene elementos del código de ética de la UAM que debe aplicar a todas las investigaciones? Por supuesto que sí, porque además es uno de los grandes debates que se encuentran en las ciencias sociales, específicamente con estos nuevos métodos o estos nuevos enfoques de construcción de la información empírica. Sobre todo cuando uno se habla de la dignidad de reconocer que las personas con las que estás trabajando pues son sujetos que tienen dignidad. Hay que tener tolerancia también a las fuentes de la información que obtienes y la imparcialidad en el sentido de que pues no tomas partido respecto a ello. Ese también es lo que decía hace un momento sobre alejarse de la versión apologética del fenómeno, no ser un entusiasta, sino reconocer las múltiples aristas del fenómeno y sobre todo la protección de los datos personales. Pero eso implica también retos para la investigación. Desde la etnografía se ha planteado, ¿no?, de que pues haces las entrevistas o construyes la información, se la presentas de vuelta a las personas con las que estás construyendo la información para que hagan su feedback o su retroalimentación. Decir explícitamente que vas a ocupar los datos para una investigación, explicar con claridad, ofrecer el seudónimo, pero también hay una cuestión aquí sobre la dignidad en el que quiero regresar a ello, sobre evitar, yo invito a las personas a evitar el extractivismo de datos sin devolver a la sociedad. Este extractivismo de datos requiere que, pues bueno, le das la entrevista y adiós, ¿no? Y no lo vuelves a ver, sino eso recuerda a la antigua antropología del siglo XIX, que venían con un sombrero de bombín y un báculo con un diamante aquí y le preguntaban a las personas enfermas de malaria en el continente africano sobre cómo significaban su cosmovisión, ¿no? Esto creo que para el siglo XXI requiere también un reconocimiento y un compromiso ético-político con algunos de los investigadores y los estudiantes sobre todo, porque reconocerse parte de una sociedad también formamos parte del fenómeno de cierta manera. Saberse, como diría Pascal, soy un punto en el universo que me engulle en sí mismo y que también hay que reconocer la dignidad y el trabajo de todos ellos, ¿no? Bueno, pues esta conversación ha sido muy interesante. Los temas y las técnicas están cambiando vertiginosamente. Y antes de terminar, me gustaría hacerte 3 preguntas. La primera, ¿cuáles son tus recomendaciones para el profesorado, para los estudiantes o para el público en general de frente al tema que abordamos hoy? Bueno, yo recomendaría siempre una mente abierta, pero también una metodología abierta. No tratar de ajustar la realidad a tus herramientas analíticas porque te va a desbordar. Reconocer que existen procesos de transformación, reconocer también que somos parte de esos fenómenos de transformación y que nuestra propia experiencia también puede influir en ello, ¿no? Y pues a los profesores, sobre todo, si llega un estudiante y les presenta temas de investigación que consideran innovadores o cosas por el estilo, dense la tarea a hacer un ejercicio de actualización para abordarlos y que desde su experiencia puedan aportar a estos procesos de innovación, porque hay que reconocerlo, el que es joven son los que innovan bastante, ¿no? Y pueden haber profesores que llevan muchos años aquí y siguen innovando por esta apertura a los temas, ¿no?, y a las metodologías. Sí, yo también les recomendaría, si les interesa específicamente TikTok, hay un paquete del software R que se llama TikTok R, es excelente para hacer análisis de datos con esta información que es un poquito más pública de TikTok, por ejemplo, las tendencias, ¿no? Y para el campo de ciencia política, a nosotros nos sirven mucho las tendencias de qué está pensando la gente allá afuera alrededor de un tema, un candidato, candidata, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son las 3 palabras clave con las que resumirías, José, el episodio de hoy? Palabras clave. Yo pensaría, la primera
rigurosidad, ¿no? Pero no rigidez, ¿no? Y sobre todo, pasión, para invitar a las personas a investigar. Okay. ¿Tienes algún mensaje que quieras transmitir a la audiencia antes de despedirnos? Pues claro, en primer lugar agradecer la invitación aquí. Estamos de manteles largos por el 50 aniversario de la UAM y el Departamento de Sociología, pero sobre todo pues invitar a las personas que si están interesadas en el tema, leer sobre lo que estamos discutiendo de forma colectiva. Si quieren consultar la obra que estamos comentando el día de hoy y otras más, pues pueden entrar a mis redes sociodigitales, el Facebook de los académicos, que es academia.edu, y solo búsquenme con mi nombre, José Cerón, y adelante. Muchas gracias, José, por el tiempo y todo el conocimiento que nos comparten. Como ya les dijo, ahí lo encuentran en academia.edu. También pueden visitar mi GitHub, mi página de GitHub, en donde pueden consultar y descargar los repositorios de proyectos relacionados con este análisis de datos. Y también viene el link a los artículos de José, de El Show Nocturno de Truman, y también un artículo que escribió de implicaciones metodológicas en la investigación de las relaciones sociales en lo digital. Hay también un link a videos gratuitos para hacer análisis con software R. Si ustedes no lo conocen, está enfocada a ciencias sociales. Este es el YouTube de Our Ladies México, del cual soy organizadora. Y también encuentran el código de ética de la UAM, que no está tan difundido. Nuestro reconocimiento a la División de Ciencias Sociales y Humanidades y al Departamento de Sociología de UAMI por diseñar e impulsar este espacio, esta serie de episodios que seguramente van a ser un material de referencia para que los estudiantes y los investigadores puedan abordar problemáticas actuales. Muchas gracias.